Bienvenidos a esta lección 26 de la Escuela Pionera. Estoy muy emocionado por esta lección donde hablaré un poco de lo que hablé la última vez. Pero vamos a hablar de los diferentes niveles. Algunas personas no nacen de nuevo y lo que necesitan es diferente de los que los creyentes nacidos de nuevo necesitan. Y de nuevo, los jóvenes en la fe necesitan algo diferente de los creyentes nacidos de nuevo, y los padres necesitan algo totalmente diferente. Y tenemos que entender eso, y si miro a la iglesia hoy, estamos dando en muchos lugares carne de res a los bebés. Si le das carne de res a un bebé, puedes estar seguro de que ese bebé puede morir. O le damos leche a un joven, puedes estar seguro de que ese joven no va a crecer y convertirse en padre por solo beber leche, y después de poco tiempo terminará muriendo. Porque necesitas más que leche, necesitas alimentos sólidos para crecer y sobrevivir. Y es tan importante cuando hablamos de hacer iglesias o construir iglesias o edificar personas. Hacer crecer a las personas, hacer discípulos, que sepamos que hay diferentes niveles, que sepamos dónde está la gente para que podamos discipularlos, ser efectivos también en su crecimiento. Y creo que te encantará esta enseñanza en la que voy a hablar de eso. Dios te bendiga. Hola a todos y bienvenidos a esta lección número 26 de la Escuela Pionera. Estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Dios está revelando muchas cosas en este momento cuando se trata de la iglesia. Hemos visto a mucha gente tener un puntapié inicial en todo el mundo. Hemos visto a mucha gente encontrarse con Dios, arrepentirse y bautizarse. Aprenden a sanar enfermos y a expulsar demonios. Y hemos visto a Dios hacer cosas asombrosas. Y siguen creciendo y creciendo y creciendo. Pero hay más. Hay más que aprender, hay más que hacer. Especialmente cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de ver cuál es la idea de Dios, cuando se trata de las iglesias del Nuevo Testamento. Y la última vez que comencé a hacer una enseñanza sobre iglesias, y voy a continuar esta vez, y estoy muy emocionado porque he experimentado muchas revelaciones en esto. Hay cosas que nunca antes había visto con tanta claridad. Estamos aprendiendo muchas cosas, por lo tanto estoy emocionado de compartir esto con ustedes. La última vez hablé un poco sobre la iglesia en familia. La iglesia debería ser una familia, no un orfanato. Y la última vez hablé de la diferencia entre un orfanato y una familia, donde los orfanatos hay líderes y muchos niños. Líderes que hacen su trabajo y luego se van a casa con sus propios hijos. Eso es como la iglesia institucional de hoy, donde tenemos sacerdotes que vienen y hacen el trabajo, con mucha gente sentada y escuchando. Luego tenemos la familia, donde tenemos padres, donde los padres están ahí para hacer crecer a los niños. Los padres están ahí para tener hijos y dejar que los niños crezcan y se muden de casa. Y hablé de eso la última vez, donde también hablé de que para formar parte de una familia es necesario nacer en esa familia. Para formar parte de la iglesia realmente necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener el mismo espíritu, pero también el mismo ADN, la misma visión, la misma idea. De lo contrario, no puedes experimentar la unidad en una familia que Dios quiere que experimentemos. Pero hablé de eso la última vez. Hablé de que hay diferentes familias. Y hay familias sin hijos. Hay familias con hijos, con bebés. Hay familias con niños mayores. Y hay abuelos. Eso es diferente. No puedes usar el mismo método para todos. No puedes usar el mismo programa porque cada familia es diferente. Depende de si hay bebés o no hay bebés, o bebés pequeños o niños grandes, etc. Pero de todo eso hablé la última vez. Y si no has visto la enseñanza de la última vez, te animo a que vayas a verla. Pero la iglesia se trata de hacer crecer a las personas.
Se trata de hacer crecer a las personas, hacer que las personas nazcan de nuevo y luego hacerlas crecer de bebés a niños o a padres y luego abuelos. La iglesia no se trata solamente de tener miembros. La iglesia no se trata de reunir gente. He conocido muchas iglesias donde se reúnen personas, pero la triste verdad es que esas personas que se reúnen después de 10, 15 años en la iglesia, todavía son bebés. Bebés espirituales. Después de 10, 15 años, todavía necesitan que otras personas vengan a alimentarlos. Y eso está mal. Esto no es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a hacer crecer a las personas, donde maduran. Y tenemos que entender eso. Necesitamos entender los diferentes niveles en lo que está la gente. También porque si tomas un pedazo de carne grande y le das un pedazo de carne grande a un bebé, ese bebé morirá. Si le das leche a un adulto, tal vez ese adulto pueda sobrevivir con leche por un tiempo corto. Pero después de algún tiempo ese adulto también morirá. Y ese adulto no crecerá. Los bebés necesitan leche. Las personas mayores necesitan carne de res. Ellos necesitan comida sólida. Y si no entendemos eso, si no entendemos en qué nivel están nuestros hermanos, si no entendemos en qué nivel están las personas, entonces no seremos efectivos en hacer crecer a las personas. No seremos efectivos al hacer iglesias, comunión, como Dios quiere que hagamos. Entonces, espero que estés listo para esta lección en la que voy a hablar sobre los diferentes niveles en los que se encuentran las personas. Cuando se trata de no nacer de nuevo, cuando se trata de bebés, de niños pequeños, cuando se trata de padres. Y luego hablaré de esto hoy y luego lo pondremos todo junto. Y recuerde, cuando hablo de iglesias y comunidades o confraternidades, como lo mencioné en una de las otras lecciones, es muy simple. La iglesia se trata de amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Compañerismos, iglesias, no es sobre edificios, no es sobre personal, sobre programas o presupuestos. Puedes tener personal, programas, edificios, presupuesto, sin tener lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Puedes tener todo eso sin amar realmente a Dios y amar a tu prójimo y hacer discípulos. Entonces espero que estés listo, voy a orar. Dios, te damos las gracias por lo que estás haciendo, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por esta verdad que estamos leyendo en tu palabra. Ruego que me ayudes a compartir esta palabra, ruego por todos los que están escuchando esta enseñanza, que sea una revelación para ellos, que tú abrirás sus ojos, lo ayudarás a ver la verdad, que esta verdad los va a liberar, para hacerlos efectivos en el crecimiento de la gente, para hacerlos efectivos en la creación de discípulos. Ven con tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús, amén. Entonces espero que estés listo. Esta fue una pequeña introducción. Empezaré a decir que para formar parte del reino de Dios, primero, por supuesto, una persona necesita nacer de nuevo. Y comenzaré a leer un versículo aquí en Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos los que creen en Jesús, los que creen en Jesús, los que creen en su nombre, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Todos son creación de Dios. Todos. Pero para convertirse en parte de la familia de Dios, para convertirse en hijo de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo comienza el discipulado? El discipulado real, de alguna manera, comienza cuando la gente,
Por ejemplo, el discipulado comienza incluso antes de que la gente nazca de nuevo, pero realmente venir y vivir esta vida y realmente trabajar con las personas y hacerlas crecer, necesitan nacer de nuevo. Podrías sentarte con la gente y compartir el evangelio y hacer una especie de discipulado, pero debes entender que cuando las personas no nacen de nuevo, siguen siendo ciegas. Hay cosas espirituales que no comprenden. No pueden entenderlos con la mente carnal. Ellos son ciegos espiritualmente. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Y Jesús mismo dijo que no puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Entonces el mensaje de la cruz, las cosas espirituales, son una locura para los que no han nacido de nuevo. Y tenemos que entender eso. Todavía recuerdo cuando antes de nacer de nuevo, recuerdo que vine con mi amigo, tengo un amigo, se llama Tommy, y tenía su Biblia en la cama. Y me había contado cómo acababa de experimentar a Dios, y le dije que le habían lavado el cerebro, que él era parte de una secta y que esa secta solo quería su dinero, que él debía mantenerse alejado de todo eso. Eran los testigos de Jehová en los que estaba, y le dije muchas cosas porque era crítico. Porque había crecido siendo crítico. Y no lo veía. Y creía plenamente que a Tommy le habían lavado el cerebro. En ese momento creía plenamente que él estaba en una secta, como los testigos de Jehová, y todo debía mantenerse alejado de eso. Entonces experimenté el nuevo nacimiento. Entonces mis ojos realmente se abrieron. Y fui a mi casa con mi padre y le dije, Padre, conocí a Dios. Y mi padre dijo, Torben, te han lavado el cerebro. Es un culto, es como los testigos de Jehová, solo buscan tu dinero, tienes que mantenerte alejado de todo eso. Y mi padre me dijo eso y le dije a mi padre, pero también le dije eso a Tommy, pero está bien, lo veo ahora, es la verdad. Y no entendió que era así. No vio eso como la verdad, porque sus ojos todavía estaban cerrados espiritualmente. Pero unos años después, sus ojos se abrieron. Nació de nuevo y también lo entendió. Porque ahora nació de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, cuando nací de nuevo, yo desde el principio tenía hambre de leche. Tenía hambre de la verdad, tenía hambre de la palabra de Dios. Es como en lo natural cuando nace un bebé. El bebé tiene hambre de leche. Si el bebé no obtiene la leche, comenzará a llorar. Entonces tenía hambre de la palabra de Dios y no podía seguir pecando como antes. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. En Juan, capítulo 3, verso 7, primera de Juan, dice, hijitos míos, nadie os engañe y tenemos que tener cuidado, en ese caso, de no ser engañados con lo que es nacer de nuevo y quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que peca, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo el que no hace justicia. Un hijo del diablo que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y quiero empezar con esto porque necesitamos entender qué es nacer de nuevo. Necesitamos entender quién ha nacido de nuevo y quién no.
si queremos ser efectivos en hacer discípulos. Aquí la Biblia deja en claro que nadie que ha nacido de Dios practique el pecado. No puede seguir pecando. Eso no quiere decir que no se caiga y que tenga que aprender, porque tienes que aprender. Te caes, cometes errores, como creyente nacido de nuevo, pero no puedes tener la práctica de pecar. No puedes continuar pecando. Y por esto vemos quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Y también por esto, ¿quién ama a sus hermanos? ¿Quién ama a sus compañeros? Y yo diría que cuando nací de nuevo, no pude seguir pecando. Amaba la palabra de Dios. Y solo necesitaba estar con otros creyentes. Amaba a mis hermanos, necesitaba la comunión. Y nadie necesitaba venir y enseñarme esas cosas. Nadie necesitaba venir y traer eso y enseñármelo. Porque vino del Espíritu Santo. El Espíritu dentro de mí hizo eso. No podía seguir pecando. El Espíritu de Dios hizo eso. Amaba la palabra. Busqué la verdad y el Espíritu dentro de mí hizo eso. Me encantaba la comunión. Quería tener comunión con otros creyentes. Pero hoy veo que esas cosas a menudo faltan. Cuando discipulamos a las personas, estamos tratando de discipular a personas que no anhelan la palabra de Dios. Estamos tratando de discipular a las personas que aman sus pecados y no tienen ningún problema en vivir una vida en pecado. Intentamos que la gente, los discípulos, realmente no aman a la comunión, no buscan el compañerismo. Podríamos llamarlos cristianos tibios. Pero llamémoslos como es. No han nacido de nuevo. No nacen de nuevo verdaderamente si no tienen esas cosas. ¿Por qué conocemos un fruto, un árbol? Por su fruto. Y si ese fruto no está ahí, entonces no es un buen árbol, no es un árbol de Dios. Y en lugar de entrar y tratar de cambiar la fruta, tenemos que ir a la base, tenemos que ir a la raíz. Si esas cosas faltan en la vida de una persona, debemos volver al Evangelio. Necesitamos ayudarlos a nacer de nuevo. Porque cuando nazcan de nuevo, cuando realmente experimenten el nuevo nacimiento, esas personas automáticamente traerán esto a sí mismos. Del Espíritu de Dios. No pueden seguir pecando. Del Espíritu de Dios anhelan la verdad. Del Espíritu de Dios anhelan tener comunión con otros creyentes. Cuando esas tres cosas están ahí, entonces podemos comenzar a trabajar con ellas. Podemos comenzar a discipularlos. Y es mucho más fácil y crecerán. Pero si estas tres cosas no están ahí, podemos dedicar mucho tiempo a personas que en realidad no quieren. Pero voy a continuar con esto. Hay personas que aún no han nacido de nuevo. No son espirituales y podrían estar en la iglesia. Y no tienen hambre de Dios y su palabra. No tienen hambre de justicia y siguen viviendo en pecado. Y no tienen hambre por el cuerpo. No aman a sus hermanos. Cuando los conocemos, debemos entender en qué nivel están para ser efectivos y ayudarles. ¿Y qué necesitan esas personas? Esas personas necesitan más que alguien que los recoja y les diga, vamos para la iglesia. Es mejor decir, vamos, tenemos que enseñarte. Y tratar de cubrir aquellos aspectos que faltan. No, esas personas que están ahí necesitan el Evangelio. Necesitan que alguien que pueda ver qué les hace falta, en lugar de seguir discipulándolos como si ya fueran creyentes. Necesitamos ver lo que falta, necesitan el Evangelio, necesitan nacer de nuevo. Y cuando realmente nazcan de nuevo, esas cosas serán parte de su vida.
Y lo he visto personas en las iglesias que no entendían las cosas espirituales. Ellos creen que son creyentes. Otras personas piensan que son creyentes. Creen que han nacido de nuevo. Otras personas piensan que han nacido de nuevo. Pero pensamos en ellos como cristianos tibios o cristianos nacidos de nuevo con malos frutos. Pero cuando nos tomamos el tiempo para sentarnos con ellos, para explicarles el Evangelio, y ellos por primera vez realmente entienden, realmente nacen de nuevo. ¡Kabum! Esos frutos vendrán naturalmente. De repente, después de muchos años en la iglesia, de repente sienten un anhelo por la palabra de Dios, tienen hambre. No es necesario que intentemos darles hambre. Viene por el Espíritu. De repente ya no pueden seguir pecando. No necesitamos estar regañándolos todo el tiempo, diciendo no hagas esto y no hagas esto y esto está mal. Viene naturalmente por el Espíritu. De repente quieren compañerismo, quieren estar con otros. No es necesario que vayamos a recogerlos en el automóvil cada vez que hay reunión y les digamos tienes que venir a la reunión, etc. Eso es agotador. Si sigues tratando de discipular a la gente que no quiere, te estás muriendo. No darás frutos y es muy agotador. Pero cuando nacen de nuevo, es algo natural y puede tomar tiempo. Sentarse y explicarles el Evangelio. Toma tiempo. Pero no vayas más lejos y concéntrate en muchas otras cosas. Vuelve al Evangelio. Ayúdalos con esa base. Entonces, eso es algo sobre nacer de nuevo. Lo pondré todo junto más tarde. Así será aún más claro en las próximas lecciones. Entonces tenemos gente. Quiero volver a decir sobre esto. Tengo un ejemplo. Estuve en Canadá hace algún tiempo y estuve en una iglesia donde conocí a un chico que estaba en la iglesia. Había estado en esta iglesia durante 3 meses. Y le pregunté, lo miré, ¿y qué pasa contigo? Le pregunté. Entonces me dijo que se había experimentado a Dios y le dije que no, todavía no. Ok, ¿estás bautizado en agua? No. Ok, ¿hablas en lengua? ¿Has recibido el Espíritu Santo? No. Y le pregunté, ¿por qué no? Y él dijo, no lo sé. Así que fui a los líderes de la iglesia y les dije, tengo una pregunta. Aquí tenemos a un chico que ha estado con ustedes durante 3 meses. No está bautizado en agua ni con el Espíritu Santo. Todavía no ha experimentado a Dios, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? No. Y la gente de la iglesia, el liderazgo dijo, no lo sabemos. Dije, ¿qué? Tenían una idea de que si la gente solo venía y hacía compañerismo, entonces sucedería automáticamente. Entonces Dios los haría nacer de nuevo. Este es nuestro trabajo, cuidar de esas personas con las que estamos en contacto. No podemos esperar que lo hagan por sí mismos. Así que si vemos a personas que lo quieren o buscan a Dios, tenemos que tomarlos, sentarnos con ellos y ser mejores explicándoles el Evangelio. Y he explicado acerca del Evangelio en la lección 8, cómo compartirlo. Y lo dije, y lo que hice ese día, en esa reunión, les dije a todos, escucha esto, ahora voy a tomar a este tipo, voy a sentarme con él y voy a compartir el Evangelio delante de ustedes. Y lo que haré con él hoy, deberías hacerlo, o deberían haberlo hecho hace 3 meses, y ese día me senté con él, compartí el Evangelio con él. Se arrepintió después de escuchar el Evangelio. ¿Cómo puede arrepentirse si le dice lo que es el pecado? Se bautiza en agua. ¿Cómo se puede hacer eso si no se lo decimos? Y puse mis manos sobre él y recibí el Espíritu Santo. Ese día nació de nuevo. Y se encendió como nunca antes. Y su vida cambió. La triste verdad es que si yo no hubiera estado allí y hubiera hecho eso ese día, tal vez después de 2 o 3 meses más en la iglesia, él podría haber pensado, ok, Dios no me quiere, no pasó nada. Esa gente está encendida. Esa gente tiene celo por Dios. Esa gente anhela a Dios. No lo tengo yo. Tal vez algo está mal conmigo. Y entonces él pudo haber ido hacia afuera otra vez. Y he visto esto. He visto a la gente venir a la iglesia, estar en la iglesia. Y después de algún tiempo en la iglesia, se van a la deriva otra vez. Porque nadie se tomó el tiempo para realmente conseguir que nacieran de nuevo. Y es muy importante entender esto. Pero si la gente no quiere escuchar, si la gente no quiere el mensaje,
si la gente no quiere sentarse a escuchar el Evangelio, entonces este es el lugar donde no corremos tras ellos. Sacudimos el polvo de tus pies y tus manos y sigue adelante. Sigue adelante porque no puedes discipular a personas que no quieren. Y he visto personas en la iglesia que pasaron años tratando de discipular a personas que en realidad no lo querían. Jesús es radical. Jesús dijo algo como esto en Mateo 7. Él dijo esto: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este era Jesús hablando. ¿Qué quiere decir él con eso? ¿Qué quiere decir con no dar a los perros lo que es santo y no arrojar las perlas a los cerdos? Porque los pisotearán y te atacarán. Lo que quiero decir es que no ofrezcas lo que es santo a las personas que no lo aprecian. No ofrezcas lo sagrado a personas que no lo aprecian. Porque entonces se volverán contra ti y te atacarán. Los perros y los cerdos es una imagen de un hombre o una mujer mundana que no valora lo que les das. A un perro no le importa si la comida que le das proviene de un chef en un gran restaurante o si proviene de la basura. Y los puercos, si les das perlas, no aprecian el valor de estas. De la misma manera, debemos ser mejores para no perder nuestro tiempo, nuestra energía, dinero, en personas que no lo quieren. Y hay libertad en esto. Si quieres hacer discípulos y ser eficaz, para aquellas personas que lo deseen, ayúdalos. Recorre todo el camino. Da tu vida por ellos, da tu dinero por ellos, dales todo lo que necesitan. A aquellas personas que lo quieran, ayúdalas. Pero aquellas personas que no lo aprecian y no lo quieren, sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. De lo contrario, acabará dedicando mucho tiempo a personas que no darán frutos. Entonces esto es muy importante, pero queremos continuar. Entonces hay personas que no nacen de nuevo y se pueden juzgar un árbol por su fruto. Si no tienen eso, si no tienen un anhelo de la palabra de Dios y todo esto, un anhelo de compañerismo y honradez, luego déles el evangelio, ayúdeles. Si no quieren recibir el evangelio, siga adelante. Pero cuando nacen de nuevo, son como bebés. Son como niños pequeños. Y algunos que han nacido de nuevo tienen antecedentes religiosos, por lo que saben más que otros. Y algunas personas son totalmente ajenas a la iglesia. También tenemos personas en la iglesia que muchos de los cuales no nacen de nuevo. Y por supuesto están los nacidos de nuevo, pero que todavía son bebés. Todavía son espiritualmente inmaduros. Y por lo tanto también a menudo vemos problemas en la iglesia. Pablo se dirigió en 1 Corintios 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora puedes. Entonces, de este modo Pablo entendió esto cuando se dirigió a la gente en la iglesia. Había gente que era madura, había gente que parecía padres, pero también había gente que parecía niños, como niños pequeños. Y lo que él se dirigió, lo que él podía dar a los bebés, no era lo mismo que él podía dar a las personas más maduras. Voy a continuar. Hebreos 5 está diciendo, de cual tenemos mucho que decir y difícil de describir. Por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. De este modo, aquí vemos en este texto que hay bebés en Cristo. Hay niños, hay gente que es más madura, hay gente que en el tiempo que han asistido debería enseñar a otros, pero en cambio aquella gente necesita todavía a otra gente para que les enseñen. Aquella gente que debería ser madura todavía es bebé. Necesitan leches, no son expertos en justicia, todavía no pueden discernir el bien y el mal. Y este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer crecer a la gente. Un compañerismo sano, una comunión sana. No es un compañerismo sano con muchos bebés inmaduros, que han sido inmaduros por muchos años. Un compañerismo sano es un compañerismo donde aquellos bebés crecen y se hacen maduros, crecen en Cristo y no son bebés más. Ya no están no calificados cuando se trata de justicia. Están listos ahora para enseñar a otra gente. Y esto es lo que es toda la visión y la idea, no solo con el ministerio quíntuplo sobre el cual voy a leer ahora, sino toda la idea de la iglesia, la idea de unirse. Es crecer a la gente. No solo creciendo en número, sino creciendo en calidad. Que las personas que no nacen de nuevo, nazcan de nuevo. Pero no siguen como bebés, crecen y se hacen jóvenes. Luego crecen y se hacen padres. Luego tienen bebés ellos mismos. Y esos bebés crecen y se convierten en hombres jóvenes. Y crecen y se convierten en padres y también tienen bebés, como en lo natural. Por lo tanto, leamos aquí Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo hizo a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Y hay muchos otros dones, pero Dios dio dones. Y luego leemos en el versículo 12, porque vinieron a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. De quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Y quiero explicar esto. Entonces, ¿por qué estamos juntos? Estamos juntos para equipar a los santos. Así que nosotros, como el cuerpo de Cristo, crecemos. Así que nosotros somos maduros en Cristo. Ya no somos niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son arrojados de un lado a otro. Cada vez que hay una nueva enseñanza. No pueden discernir el bien del mal, se están confundiendo. Así que necesitamos crecer el cuerpo. Y esto es lo que es. Si usted mira
A los bebés nacen de nuevo, son bebés pequeños, son niños pequeños. Todavía no están en capacidad de entender justicia, nacen de nuevo, pero aún no son maduros. Ellos nacen de nuevo, tienen hambre de la palabra de Dios. Todavía no están capacitados en ello, nacen de nuevo, tienen hambre de compañerismo con otros creyentes, pero todavía no son maduros. Y aquellos que son como bebés tienen que aprender al nivel que son. No les das la carne de vaca y dices, toma esto, come esto, nos vemos la semana que viene. Cuando las personas son como bebés, necesitan leche, no alimentos sólidos. Todavía necesitan que otras personas les enseñen. A otras personas necesitan para alimentarse. Luego, como leímos antes, tenemos algo llamado hombres jóvenes o personas más maduras, niños. Bueno, hombres jóvenes. Hay hombres jóvenes que pueden comer de forma independiente y ahora están aprendiendo a conocer y confiar en Dios. Entonces esos jóvenes pueden alimentarse por sí mismos. Pueden manejar alimentos sólidos y de alguna manera pueden discernir el bien y el mal. Ellos ahora están creciendo. Lo que necesitan entrenamiento. No necesitan leche como antes, necesitan entrenamiento, necesitan ayuda para llegar a ser padres en la fe. Y quiero tomar otra escritura donde lee sobre esos diferentes niveles para que pueda entenderla y luego la uniré. Desde 1 de Juan 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Bebés, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os es escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, estas son las cosas de las que Juan está tratando y hablando, cómo he estado escribiendo esto a ustedes. Niños, les he estado escribiendo esto, jóvenes, he estado escribiendo esto a ustedes, padres. Y una de las cosas que dijo sobre los padres aquí es que ustedes, padres, ustedes lo conocen, que ha sido desde el principio. O dicho en otras palabras, ustedes conocen a Dios. Y lo han conocido por mucho tiempo, tienen una relación con Dios, realmente conocen a Dios. Han estado aquí mucho tiempo, ahora por tanto, ven cosas que los niños no ven, entienden cosas que los niños no entienden. Ahora son padres, ahora eres, como lo escribí aquí, ahora eres maduro en la fe. Y otras personas ahora te admiran. Y como padre, tienes tus propios hijos. ¿Qué necesitan los padres? No necesitan leche. Es necesario animarlos a que estés allí en la próxima generación. Los padres necesitan ayudar a criar a otros para que sean como ellos en la fe. Ustedes que están viendo este video son uno de estos 4. Tal vez vea este video y todavía no ha nacido de nuevo. ¿Cómo sabes si has nacido de nuevo? ¿Tienes el fruto de alguien que ha nacido de nuevo? Si no, necesitas nacer de nuevo.
es más que solo, ahora necesito unirme y tener un anhelo por la palabra de Dios y me tengo que reunir, tengo que tener el amor por el compañero, realmente necesito unirme y conseguir un anhelo de justicia. No, necesitas el Evangelio, necesitas nacer de nuevo, porque entonces el Espíritu está haciendo todo esto dentro de ti. Pero ustedes que nacen de nuevo, cuando son bebés espirituales, y eso no tiene nada que ver con lo viejo que eres en tu edad natural. Eso tiene que ver con la edad que tienes espiritualmente. Necesitas algo que es diferente de lo que los padres necesitan y los jóvenes. Jóvenes, si ahora han entendido el fundamento, han crecido. Como el joven también necesita algo diferente que los bebés. Y una y otra vez con los padres. Y lo que es importante en la vida aquí es que necesitamos entender en qué nivel está la gente. Necesitamos entender dónde están sus vidas. Pablo estaba claro con quién estaba hablando y no podemos exigir lo mismo de un bebé que de un joven. Acabo de tener un nieto, David. Si se sienta y se hace pos en su pañal, estamos emocionados. Oye, hizo caca en su pañal, es un niño, todavía no tiene 1 año. No le exigimos muchas cosas. Cuidamos de él, le damos muchas cosas. No le damos carne de vaca, no hacemos barbacoa y le damos a él. Él está allí, pero le damos algo más. Pero si lo que está comiendo, si le damos de comer a nuestra hija adolescente, que tiene 16 años, pronto 17, ella tendrá hambre. Ella no crecerá por eso. Llegará un momento que dejará de crecer. Y si solo come eso una y otra vez. Y algunas iglesias hacen lo mismo una y otra vez. Tienen muy buen enfoque en llevar a la gente a la iglesia. Tal vez son buenos para que la gente nazca de nuevo. Pero esas personas necesitan algo más que lo mismo de nuevo. ¿Qué pasa ahora cuando nacen de nuevo? Necesitan algo más. Y esto es lo que creo que, en lugar de ver la iglesia como una institución con muchos niños diferentes, la iglesia deberíamos verla como una familia, donde tenemos padres, tenemos bebés y tenemos hijos. La gente lo entiende. Es parte de donde estamos y luego ayudamos a la gente desde donde están. Ayudamos a las personas en su nivel actual, porque podría ser diferente de lo que realmente necesitan. Vamos a tomar a los niños. ¿Qué hacemos cuando tenemos un bebé? Cuando la gente nace de nuevo. Lo que necesitan escribir algo aquí abajo y necesitan tiempo para crecer. Lleva tiempo. No exigimos demasiado de ellos. Todavía no tienen habilidades, necesitan leche y experimentan muchos ataques. Ellos todavía no han vencido a Satanás. Volveré a convencer a Satanás más tarde. Los bebés necesitan tiempo para crecer. Ellos cometen errores. Ellos todavía no son calificados cuando se trata de justicia. Es tan importante para nosotros que somos más maduros en la fe que recordemos cómo fue para nosotros al principio, que no olvidemos de dónde venimos. Tengo un estándar alto para mí sobre mi vida ahora. Tengo un estándar alto para algunos jóvenes con los cuales trabajamos, quienes son fuertes en la fe. Pero los jóvenes hacen errores. Bebés. Están bajo ataque. Tenemos que ayudarles. Necesitamos mucha paciencia. Y van a pecar de nuevo. Y van a caer en el pecado. Van a pelear. Van a hacer cosas locas. Pero son bebés. ¿Qué más podemos esperar de ellos? Y tenemos que aceptar esto. Tenemos que dar el tiempo de la gente que necesitan para crecer. Tenemos que no exigir demasiado de ellos. Por lo tanto, nos necesitan, como Pablo, cuando escribió a los bebés, a los niños pequeños, dijo tus pecados. En Juan, como lo leemos antes, dijo,
tus pecados son perdonados. Necesitamos ayudar a la gente para entender que sus pecados son perdonados. Necesitamos ayudarles a entender quiénes son en Cristo. Y luego cuando pecan y hacen algo malo, que hay perdón de nuevo y para levantarse de nuevo y se levantan de nuevo. Tenemos que entenderlo, porque van a caer en pecado, van a pelear, están bajo ataque. Entonces tenemos que darles la palabra de Dios. Pero necesitan la leche. No les podemos dar solo una Biblia y mandarlos a casa y que la lean. Alguien me dijo cuando recién nací de nuevo, Torben, ve y lee la Biblia. Fui a casa a leer la Biblia. Nunca había abierto una Biblia antes, así que empecé en Jueces, abrí Jueces en el Antiguo Testamento, porque quería leer sobre el día del juicio y pensé que lo leería allí. No sabía que había un Nuevo Testamento y uno antiguo. Tampoco sabía que los evangelios estaban incluso antes de la cruz, por lo tanto no vi la vida completa allí. Los evangelios tratan sobre Jesús y cómo estaba enseñando cómo seguir a Jesús. No sabía del Espíritu Santo y del nuevo pacto en la cruz, del libro de los Hechos, de qué trataba el libro de Hechos, ni de Romanos, y cómo está Romano en las cartas, y todo eso. No lo sabía. La gente no sabe si no los ayudamos. Por lo tanto, yo diría, si tenemos a alguien que es nuevo en la fe como un bebé, les presente la Biblia. Lee la Biblia con ellos. Explíquele dónde comienza el antiguo pacto y el nuevo pacto. Explíquele sobre la palabra de Jesús, lo que Él está diciendo. Vuelva a Jesús, explica sobre el nuevo nacimiento, explíqueles sobre el libro de Hechos y los primeros cristianos, Romanos, todo eso. Ayúdales, preséntales la Biblia. Lee la Biblia con ellos. Hable con ellos sobre eso. Y también escribí aquí que están bajo ataque. Ellos todavía no han vencido a Satanás. Tenemos que entender, cuando la gente nace de nuevo, Satanás odia eso. Y él es muy rápido para atacar al principio. Lo vemos con Moisés y lo vemos con Jesús. Tan pronto como Moisés nació, Faraón, en ese momento, trató de matar a todos los bebés. Realmente mató a todos los bebés y quisieron matar a Moisés. Vimos lo mismo con Jesús, porque Moisés, por supuesto, es una imagen de Jesús, pero Jesús y sus padres realmente necesitaban huir a Egipto para escapar, para no ser asesinado. Satanás nos odia. Satanás odia a las personas cuando nacen de nuevo. Y por lo tanto hay un ataque adicional al principio. Y yo estaba bajo mucho ataque espiritual cuando nací de nuevo. Y hubo un tiempo, en el primero tiempo, diría, en los primeros 4 meses en los que estuve cerca de caer una y otra vez. Y otra vez. Era difícil. Era difícil cuando fui a casa, volví a mis viejos amigos de la escuela y querían salir a beber y yo estaba como, sí, está mal, pero no, dije, bien, quiero ir a beber. No. No quería, era difícil, había una batalla en curso. Y cometí errores porque todavía era un bebé, era infante, no tenía experiencia en justicia. ¿Qué necesitaba en mi vida? Necesitaba gente que pudiera aconsejarme, necesitaba gente que pudiera ayudarme, necesitaba gente que pudiera orar conmigo, que pudieran orar por mí. Y lo recuerdo que en una iglesia que teníamos algunos años, vimos a 3 jóvenes venir a Cristo y entraron en nuestro compañerismo. Y después de un poco tiempo en nuestro compañerismo, después de todo ese tiempo, todos desaparecieron. Todos se habían ido y estaban como, ¿dónde están? Solo desaparecieron. Y yo y mis amigos nos reunimos y dijimos, no, oremos por ellos. Satanás es un mentiroso, no va a ganar esta vez. Así que tomamos autoridad y el Espíritu, oramos y le mandamos a Satanás que los dejara en el nombre de Jesús y orábamos por esos jóvenes. Estábamos orando para que Satanás los dejara, para que lo que Dios había comenzado fuera cumplido, que todos los ataques se fueran y estábamos orando y orando y orando por esos jóvenes. Y esa noche tuvimos una reunión en nuestra sala de estar en nuestra casa. Y alguien llamó a la puerta y abrí la puerta y fue uno de ellos y fue así, hola, esta vez está bien verte,
cómo estaba sorprendido y estaba allí. ¿Sabes que tenemos una reunión esta noche? Y él dijo, no, solo sabía que tenía que venir. Bien, adelante. 5 minutos más tarde, hubo un golpe en la puerta de nuevo. Le abrí, era el otro chico. ¡Hola! Sí, me sentí tan fuerte que necesitaba venir esta noche. Bien, adelante. 5 minutos después, el tercer chico. Los tres habían venido, no habían hablado entre sí. No sabían que era una reunión, pero todos los tres al mismo tiempo solo sintieron que tenían que venir. Y todos los tres habían estado bajo ataque, gran ataque. Satanás acababa de venir con culpa, con duda, con miedo, y estaban bajo ataque. Nosotros, que somos fuertes, tenemos que soportar sus cargas. Nosotros que somos fuertes, tenemos que ayudarles. Nosotros que conocemos a Dios, tenemos que orar por ellos, tenemos que estar con ellos, tenemos que ser mejores cuidando de ellos. No te rindas cuando estén luchando, porque están luchando. Ellos van a luchar una y otra vez. Entonces todavía son bebés, todavía son jóvenes, necesitan mucho tiempo, necesitan tiempo para crecer, necesitan que no dependamos demasiados de ellos, sino que les demos tiempo para que ellos dependan de Dios. No tienen la habilidad para la justicia, todavía están cayendo en pecado, están cometiendo errores. Necesitan que les enseñemos y les ayudemos cuando están bajo ataque. Entonces necesitan que oremos por ellos. Recuerda eso cuando trabajes con personas. Luego tenemos a los jóvenes. Los jóvenes, lo que vimos antes, son fuertes y han vencido a Satanás. Así que ahora habían vencido los primeros ataques. Aquellos tiempos en que habían estado luchando con Satanás, siendo después de ellos habían vencido. Ya no tienes miedo por ellos, que de repente puedan caer hoy, mañana o la próxima semana. ¿Por qué? Porque han superado ese primer nivel. Digamos, nivel de ser un bebé, y ahora son jóvenes. Lo han superado. De este modo, son fuertes y han vencido al diablo. Ahora pueden manejar alimentos sólidos. Puedes ir más profundo con ellos, puedes explicar más, pueden leer la Biblia para ellos mismos de un mejor modo, pueden entender lo que leen. Por lo tanto, en lugar de simplemente darles enseñanza y enseñanza y enseñanza, puedes decir, oye, trata de leer esto. Vete a casa, lee Romanos, capítulo esto, y luego preguntas qué leíste. Así que, en lugar de enseñarles todo, ahora puedes darle la palabra y pueden comer la palabra por sí mismos. Aprenden ahora a crecer espiritualmente y son más dependientes de Dios y menos de usted. Y diría como un bebé que un bebé necesita. Está bien enseñarle que dependan de usted. Todavía son bebés, te necesitan. Necesitan gente madura alrededor de ellos. Pero ahora cuando crecen y se hacen más viejos se hacen menos dependientes, estarán de usted. Y más dependientes se hacen en Dios. Y esto es natural, tan natural. David, nuestro nieto, depende totalmente de sus padres. Pero sus padres no dependen tanto de mí y de mi esposa Lene, porque han crecido. Por lo tanto, hay diferentes cosas. Entonces tenemos padres. Yo diría, con los niños pequeños, entrenarlos. Deles acción, sáquelos a hacer algo loco con ellos. Creo que esto es realmente lo que llevamos a cabo en un viaje de misión. Llévalos en el coche, llévalos a una misión, llévalos de mochileros, vayan afuera y experimenten cosas donde ellos realmente aprendan y crezcan. Profundizaré mucho más en eso en la siguiente lección, donde voy a hablar sobre cómo hacemos la iglesia. Entonces tenemos padres, pueden usar sus sentidos, realmente son maduros cuando vienen al derecho y incorrecto, pueden discernir el bien del mal, conocen a Dios, saben todo, han aprendido mucho y ahora tienen sus propios niños. La gente los respeta. Tienen el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, sufrimiento, mansedumbre, bondad, fe. Necesitamos esto. Necesitamos padres
No necesitamos muchos líderes en el sentido de la forma en que hacemos la iglesia hoy como una institución donde el líder viene y habla y luego se va a casa. Necesitamos padres, necesitamos personas que han vencido a Satanás, que son fuertes en la fe, que ven el panorama general, que están llenos de amor, alegría, paz, sufrimiento, mansedumbre, bondad, fe. Porque tienen padres alrededor, los niños. Los niños pequeños tienen a alguien a quien mirar hacia arriba. Así que espero que esto tenga sentido. Sé que había muchas cosas escritas, muchas escrituras, pero es una introducción muy importante a algunas de las cosas que voy a compartir más tarde. De este modo, como dijimos la vez pasada en un compañerismo, tenemos que entender dónde ese compañerismo está. Tenemos que entender si esto es un compañerismo sin niños espirituales. Entonces necesitan a un evangelista para entrar y ayudarles. Pero también necesitamos saber si es un compañerismo con bebés. Entonces necesitamos a alguien que pueda venir y darles leche. Si tienes bebés, no van a salir por la calle a encontrar nuevos bebés que permitan que los bebés que ya tienen se afecten y sufran. Cuide a los bebés que tiene. Si hay personas con hijos, entonces necesitamos que las personas las empujen fuera y les dejen que sean menos dependientes de ustedes y más dependientes de Dios y crezcan para que esos niños puedan madurar y convertirse en padres. Cada compañerismo tiene algunos de aquellos niveles. ¿Estás en uno de esos niveles? Pienso, si comenzamos a conseguir esto en nuestro entendimiento, nos iría mejor discipulando, porque no daremos leche a jóvenes que no podrían crecer con eso. No damos la carne de vaca a aquellos pequeños bebés porque pueden morir. Y no intentamos a la gente discipularla y no lo seguimos porque no tienen fruto de ello. Así que espero que tenga sentido, así que solo un final corto. Si nos encontramos con personas y discípulos que no tienen frutos, ayúdenos con el Evangelio. Siéntate con ellos. Preséntale el Evangelio de nuevo. Llévelos a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero bautismo y a un verdadero Espíritu Santo. Condúzcalos a través para que puedan tener sus frutos. Entonces tendrán hambre por la palabra de Dios, hambre de justicia y amor por el compañerismo. Pero cuando las personas son bebés, denles leche. Ayúdeles. Sean pacientes con ellos. Ámelos, presénteles la palabra de Dios. Pero no solo digan, vete a casa y lee. Lee la palabra de Dios con ellos. Explíquele la palabra de Dios. Explíquelo hasta que lo entiendan. Tienes que darles de comer. No pueden alimentarse a sí mismos. Y necesitas darle tiempo para crecer. No exiges lo mismo a un bebé que a un joven. Y con los jóvenes necesitan estar en acción. Necesitan ayuda. No les enseñas y les explicas todo como si fueran bebés. Les das la palabra y les dice, ve y lee eso. Les ayudas a ser más dependientes de Dios y menos de ti. Y les ayudas a crecer donde se hacen padres en la fe y consiguen sus propios niños. De este modo, esto era lo que quise decir. En la siguiente lección trataré de reunirlo y ser más práctico y dar ejemplos de lo que puede hacer. Cuando estás ahí, lo que puede hacer, cómo puedes encontrar y cómo puede unir a la gente y cómo puede establecer compañerismo como este. Dios te bendiga. Si no has visto la lección 25, mírala. Entonces volveremos con la 27. Dios te bendiga.